Buenas tardes, bienvenidos. Última clase del taller 2 de liquidaciones, ¿sí? Seguimos con los estatutos especiales. ¿Alguna consulta, pregunta, duda de la clase anterior? ¿No? ¿Nada? No. ¿Todo claro, Roberto? Sí. Bueno, me encantaría ver a un poco más de gente, ¿sí? Porque siempre nos vemos los mismos. Voy a poner como requisito para obtener el certificado prender la cámara. Así de paso le ahorro a los chicos de graduados que tengan que hacer muchos certificados. Roberto, José Luis y Martín van a estar seguros. Bueno, Silvana también. Algunos otros más o menos. Ya no sabés qué pedir. Cuando no es nombre y apellido... Voy evolucionando. Nombre y apellido yo no les pedí más porque lo solucionamos con la planillita. Me ganaron por cansancio. Pero es feo dar clases a pantallitas negras. Bueno, vamos a arrancar con el tema de los estatutos. Repasando un poquito lo de la clase anterior, tenemos que tener en cuenta que hay estatutos. Muy bien, Leonel, ahí prendiendo la cámara. Hay estatutos cerrados y estatutos abiertos, ¿sí? Los cerrados son empleados del sector público y agrarios, que eso es la única herramienta que tenemos para liquidar. En el caso de los estatutos abiertos, ¿por qué vemos estos estatutos abiertos en particular? Porque hay... Alguien está comiendo, no hay problema. No me da envidia porque fue almorcé temprano. Porque vamos a ver ciertas particularidades relacionadas con la liquidación, pero también tenemos que ver a dónde le abrimos la puerta al resto de la normativa que estamos acostumbrados a utilizar. La clase pasada estuvimos estudiando el tema del servicio doméstico con la particularidad que teníamos que ver que no podíamos abrirle la puerta a la 24013 ni al artículo 1 de la 25323, pero sí le abríamos la puerta al artículo 2 que tenía que ver con la mora en el pago de las indemnizaciones. Algo que por ahí no quedó claro, relacionado con el Estatuto del Servicio Doméstico, tenía que ver con dos artículos que yo quiero hacer la referencia, el 132 bis y el artículo 80. En el caso de la empleada del servicio doméstico no hay retención de aportes, ¿sí? Porque el aporte es unificado, como si estuviéramos hablando de un monotributista, entonces no es que nosotros le retenemos a nuestra trabajadora aportes y no se los integramos. La sanción por la falta de registración laboral o la registración laboral deficiente es la única que abarca este tipo de reclamos. Otra de las preguntas que surgió, creo que de Roberto, y es muy importante que lo resolvamos, es el tema del artículo 80, la falta de entrega de la certificación de haberes y servicios. ¿Qué es lo que le tengo que dar yo mensualmente a mi trabajadora para que completar la obligación relacionada con la entrega de documentación? Acá no tenemos certificación de ANSES, ¿sí? No tenemos certificado de trabajo y tampoco tenemos certificado de calificación profesional. La trabajadora va a recibir mensualmente su recibo y en el recibo se vuelca el número de comprobante de pago. Fíjense que la página de AFIP nos resuelve todo. Yo no tengo que entregarle al finalizar la relación laboral una certificación de servicios porque eso no va a existir. La verdad que quizás con el tiempo se evolucione y la AFIP tiene un certificado de servicios por todos esos aportes, pero no hay un resumen. Yo mes a mes le tengo que entregar a mi trabajadora su recibo de sueldos y ese recibo de sueldos tiene que ser posterior al pago del aporte. ¿Por qué? Porque en el recibo de sueldos se vuelca el numerito de comprobante BEP, si lo hacemos de manera electrónica, o el numerito de comprobante en el sistema que hagamos el pago de esos aportes mensuales. Si no lo hacemos, se acuerdan que yo les comentaba que se pueden hacer con posterioridad, pero tengamos en claro que le estamos generando a la trabajadora del servicio doméstico un gran problema. Y ese gran problema tiene que ver justamente con que al momento de solicitar su beneficio jubilatorio, quizás esté los aportes hechos, pero los aportes fuera de término. Al trabajador del régimen general eso no le interesa, ¿sí? No le interesa que los aportes estén fuera de término, pero sí al trabajador del servicio doméstico, porque si los aportes están fuera de término, alguien que les anticipo que en la mayoría de los casos termina siendo la propia trabajadora o el trabajador, tiene que pagar los intereses por haber ingresado esos pagos en una fecha diferente a su vencimiento, ¿sí? Entonces seamos conscientes de eso. O incluso nos pueden reclamar esos pagos fuera de término, ¿sí? Como es una obligación previsional, no tendríamos un plazo de prescripción para el reclamo, ¿sí?
no es que vencen a los 2 años por ser vencen a los 2 años, vencen a los 5 años por ser un plazo mensual. Mensual, justamente. Como es una obligación previsional, la AFIP podría reclamarlo en cualquier momento, ¿sí? Salvo la particularidad de que podamos renunciar si completamos los años de servicios requeridos para la obtención del beneficio previsional. Pero eso ya es otro tema, ¿sí? La empleada del servicio doméstico tiene que tener ingresados sus aportes en tiempo. 2 requisitos le exigimos. Fíjense lo vulnerable del sistema. ¿Está? ¿Alguna pregunta relacionada con el servicio doméstico? Recuerden que cuando intiman tenemos que tener la particularidad de qué podemos intimar y qué no. Hoy vamos a ver otros trabajadores particulares y otros trabajadores que, además de ver la liquidación, yo creo que veamos algunas cuestiones conceptuales si no tenemos la certeza de que todos las manejemos. Y es el trabajador de la construcción. ¿Sí? El trabajador de la construcción tiene su propia ley, la 22250, ley que no excluye de ninguna manera la ley de contrato de trabajo. Es uno de los estatutos más abiertos que podemos llegar a encontrar, porque la ley no lo excluye expresamente, ¿sí? La ley no lo excluye, es decir, todo lo que no esté contenido en la ley 22250 de empleados de la construcción, vamos a liquidarlo por la ley de contrato de trabajo. Y hoy vamos a revisar todas las modalidades de contratación. Los empleados del sector de la construcción tienen su propia convención colectiva de trabajo. Las convenciones colectivas de trabajo de los empleados de la construcción se dividen por zonas, ¿sí? Los salarios van a estar divididos por zona, y para que ustedes se den una idea, el empleado de la construcción tiene un valor hora bastante similar a la empleada doméstica, ¿sí? Tiene muchas más categorías de lo que veíamos en la empleada doméstica, pero en noviembre del 2020, que es la última escala que tenemos vigente para la zona de la provincia de Buenos Aires, estábamos hablando de un valor hora de 182 pesos. Por supuesto que todos coincidirán conmigo que los valores hora que se establecen para el pago de la remuneración son distintos. Pero ¿qué particularidad tenemos en el tema del empleado de la construcción que lo tenemos que analizar? El tema de la contratación, ¿sí? La ley dice quiénes están incluidos y quiénes están excluidos de la ley. Quiénes tienen que respetar la ley y quiénes no. Y acá vamos a hacer una salvedad porque nosotros vamos a ser abogados del trabajador o del empleador y tenemos que hablar con propiedad y tenemos que saber intimar bien, ¿sí? Si bien lo van a ver con Emilia, no sé si van a llegar a ver con profundidad cada estatuto en particular. Roberto, ¿vos estás haciendo el curso con Emi? Sí, sí. ¿Sí? Sí. ¿Están viendo? Sí, los sábados. ¿Este tipo de casos los están viendo? No, estábamos con el intercambio telegráfico de ida y vuelta hasta ahora. Bien. Una clase tuvimos con Emi. Y sí, está bien, pero tienen otra más, tampoco es que Sí, este sábado. Bien. Algo que quiero dejarles establecido es que el artículo 2 de la ley 22250 claramente nos soluciona una duda y un gran error que solemos cometer de un lado y del otro de la intimación. Y el artículo 2 excluye expresamente de las normas de la 22250 al propietario de una vivienda familiar. ¿Sí? Dice, el propietario del inmueble, que no siendo empleador de la industria de la construcción, construya, repare o modifique su vivienda individual y los trabajadores ocupados directamente por él a estos efectos. Este sujeto está excluido de las normas de la 22250. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo contrato un pintor en casa, no le tengo que sacar la libreta de trabajo, ni tengo que hacer el fondo de desempleo. Va a ser ¿qué? Claramente, una locación de servicios. ¿Sí? Y si estamos del lado, por supuesto que si estamos del lado del trabajador, lo primero y lo más común que se hace es intimar por la 22250. ¿Sí? Yo he visto infinidad de situaciones en las que intiman por la 22250 en esta condición. Esta condición está mal, ¿sí? Porque tengamos en claro, sobre todo cuando defendemos a un... yo no sé si les ha pasado, pero yo he tenido varios casos de personas que estaban construyendo, remodelando o haciendo algo relacionado con su actividad laboral, con su actividad de construcción de vivienda,
Y en ese caso se los imputa con la 22.250 y está mal. ¿Sí? Sol, por Dios, no vas a estar manejando y escuchando la clase. Te lo pido, por favor, que ayer vimos la clase de siniestros viales. ¿Qué dijo el profesor? Nada de teléfono. Igual no es un agravante, así que estarías descansando. Bueno, volvemos. ¿Por qué les hago esta aclaración? Diferente es la situación. Por favor, les pido que me sigan. Hola, Cachi, buenas tardes. Les pido que me sigan y si algo no entienden o no les queda claro, es importante a los fines liquidatorios que lo tengamos en cuenta. ¿Sí? Si ustedes tienen un trabajador de la industria de la construcción, un albañil, un pintor, ¿sí? En su casa tienen que tener en cuenta dos circunstancias. Circunstancia número uno, situación número uno, que la 22.250 prevé que no es oponible al titular de dominio del inmueble, al propietario, la 22.250. En ese caso, si ustedes contratan al albañil, si ustedes contratan al pintor, si ustedes contratan al plomero, lo que fuere, no vamos a ir por la 22.250, tenemos que ir... Ay, alguien me ha iniciado la sesión otra vez. Tenemos que ir por la contratación del derecho civil de un contrato de locación de servicios. ¿Sí? Porque a veces está muy finito el hilo de qué tipo de contratación utilizo para el reclamo. Entonces, yo tengo un albañil, me reclama el albañil en casa, tengan en cuenta que pueden llegar a perder la demanda laboral si están por el trabajador, si lo hacen de esta manera. Situación número 2, que yo lo que contrate sea un contratista, valga la redundancia, ¿sí? Contraté un contratista para que me haga la casa de cero en un lote de terreno. En ese caso, el obligado a la 22.250 es el contratista, ¿sí? Pero siempre que sumo a alguien a la relación laboral, lo tengo que sumar a partir de la solidaridad. ¿Y por qué va a ser solidario mi propietario? Porque no controló que el contratista, parece un trabalenguas, cumpliera con las obligaciones. ¿Sí? Tengo que ver desde dónde surge la solidaridad. Si yo invoco la prestación de servicios, que daba órdenes, que le decía dónde poner la ventana, que le decía dónde hacer determinada actividad, voy a estar cometiendo un error. ¿Por qué? Porque no se trata de esa solidaridad, porque ahí justamente lo excluye la ley. ¿Sí? ¿Entienden hacia dónde voy? Si yo estoy por el trabajador, tengo que ver que lo que reclamo, si le voy a reclamar al propietario, que en definitiva va a ser quien va a ejercer la fuerza para que el otro pague, si el contratista no es solvente, tiene que ver directamente y exclusivamente con la solidaridad por no haber controlado que ese contratista cumpliera con las normas de la 22.250. ¿Sí? Pero hay algo que les da pánico a los abogados cuando llegan este tipo de contrataciones, pero dicen, ¿cómo? Tenías un albañil ahí, no le pagaste, no le hiciste... A ver, el régimen de la ley que prevé ciertas particularidades excluye al Estado, excluye un montón de situaciones, pero puntualmente esta es la que más dudas nos trae. ¿Sí? El tema del propietario. El propietario está excluido de la 22.250. Si eventualmente lo traigo a juicio para que pague lo que se le debe al trabajador de la construcción, tengo que realizar una buena vinculación de solidaridad. ¿Sí? Lo que voy a tener que probar es la solidaridad entre el empleado de la construcción, el trabajador de la construcción, y el propietario. No hay responsabilidad directa del propietario, ¿se entiende? Una cosa es la solidaridad y otra cosa es la responsabilidad directa. Dale, Cachi. ¿Me escuchan ahí? Sí. Una pregunta, a ver si para ordenarme yo la cabeza acá, no me estoy haciendo el maestro ninja. Porque cuando vos contratás una empresa constructora, no estás obligado igual a cuando contratás cualquier otra cosa a pedirle si hacen los depósitos del fondo de desempleo, de la libreta del fondo, todo eso, para sacar... Una empresa constructora. Ahora, la diferencia, ¿sí? Está en si yo contrato un constructor, a ver,
Le contrato la dirección de la obra a un arquitecto y el arquitecto se encarga de contratar al personal. Que es muy común esto, chicos, ¿eh? No les estoy hablando de nada, no estoy hablando de la construcción del Maral 72. Estoy hablando de que compraron un terrenito en el sur y quieren hacer una casa, con el plan Procrear. Algo bien simple, ¿eh? Hago este ejemplo para que entiendan de achicar las distancias. Por supuesto que seguramente tengan más irregularidades el Maral 47, 78 que la casita en el sur. Pero a ver, esto es muy común. El albañil que se trae al peón. ¿Sí? En ese caso, no estaríamos hablando de una 22250. Me refiero a qué reclamo. Pero, ¿quién le va a reclamar al albañil, el peón de albañil? ¿Y el peón de albañil le va a reclamar al propietario? Sí, pero no fundado la 22250, sino fundado la solidaridad. Eso es fundamental, porque si no me van a rechazar la demanda por el propietario. Y si estoy, como vos estás, en la mayoría de los casos del lado del empleador, tenés que decir, mire, a mí el artículo 2 me excluye. Punto. Salvo que te hubieran planteado la solidaridad y que vos no hubieras controlado que esto ocurra. A ver, yo les soy sincera. Ningún, salvo honrosas excepciones, ningún tercero sujeto de una relación contractual controla el régimen laboral del contratado. Ni en concesiones, ni en licitaciones públicas, ninguno. Ni el Estado lo hace. Ni el Estado lo hace. Y cuesta un montón hacerle entender. Miren, sin ir más lejos, no sé si presentes en el aula, pero debe haber quienes representen en algún momento a trabajadores de empresas de limpieza, que es lo más común en la tercerización, del Estado, y el Estado no controla. Y hay mucha irregularidad en esas contrataciones. Seguridad, limpieza, ¿sí? Martín, vos levantaste la mano. Sí, Vero, y en el caso donde no haya forma de probar esa locación de servicio, ¿en qué quedaría? Digo, si suponete no hay una factura, no hay un recibo, no hay nada en principio. No. ¿Se queda yendo por ese? Se prueba por los mismos medios de prueba que cualquier tipo de contratación. Los contratos se prueban por cualquier medio de prueba, salvo los que exijan una formalidad especial en la prueba. Por ejemplo, me meto en un tema que Cachi quiere que en algún momento dé clases. Si me siguen cancelando, no voy a dar clases más. Vos que me conocés, Cachi, sabés que arranqué esta clase enojada. Se te nota en la voz. Sí, ¿no? Bueno, el contrato de servicios eventuales tiene que estar por escrito y tiene que estar presentado en el Ministerio de Trabajo. Sí. Para que valga como tal. ¿Sí? El contrato de alquiler debe celebrarse por escrito. No se presume, ni se puede probar por otro medio de prueba. Pero todos los demás contratos se pueden probar por otro medio de prueba. Salvo los que expresamente requieran una registración. Si yo estoy ante una casa, un propietario de una casa de familia, individual, que quiso hacer una reparación, me refiero a una reparación a construir la casa con un único albañil, o hacer una habitación adelante, una habitación atrás, pintar las paredes, ¿sí? Eso es una locación de servicios. La locación de servicios no requiere forma sacramental, pero básicamente porque la ley me dice no hay contrato de trabajo derivado de la 22250, de la construcción. A esto también está que el valor de la contratación lo fijamos entre las partes. En cambio, si yo voy a estar a la instancia de la 22250 porque soy una constructora, ni siquiera se imaginen Coarco, ¿sí? En general, y esto pasa en los edificios tradicionales, viene un contratista, el contratista baja de la 4x4 10 albañiles, y esos 10 albañiles debieran tener su libreta de trabajo. Por supuesto que es una de las actividades más vulnerables que tenemos hoy en día, incluso más que el servicio doméstico. ¿Por qué? Porque ese albañil que trabaja con ese contratista sabe que si le reclama al contratista, otro contratista no lo va a tomar. ¿Sí?
Entonces pasa, son muy pocos los reclamos en este tipo de actividades, pero existen. Y la mayoría cae en la excepción del artículo 2. La mayoría se da en el caso del propietario. Y no leen la ley. No leen la ley. El artículo 2 me excluye. Reclamame la alocación de servicios. En el mientras tanto, litigamos 2 años y se te fue la prescripción. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, pero igual te hago la consulta respecto a la alocación de servicio y lo probatorio, porque ¿qué pasa si tuviese una empleada doméstica que va 2 veces a mi casa nada más y luego me manda un telegrama y yo digo, no, era una alocación de servicio? Bueno, ahí te voy a pedir que me devuelvas, por favor, el certificado de curso. Bueno, Fundamental. perdón. Perdón. No sé qué le va a pasar a la empleada doméstica, pero vos me vas a tener que devolver el certificado de curso este. El anterior no, este. Martín, ¿sos de Mar del Plata vos? ¿Martín, sos de Mar del Plata? No, Mendoza. Bueno, fíjate lo que le preguntás, porque es una ortiga. No, a ver. Prefiero el castigo, prefiero el castigo. Vuelvo. Buenas tardes, ¿cómo les va? Hoy vamos a tratar el régimen del empleado de la construcción. A diferencia de la empleada doméstica, este régimen ampara protección de la ley de contrato de trabajo, la ley 24013 y la ley 25323. La empleada doméstica es una empleada. De hecho, la ley la llama empleado de servicio doméstico. La FIP, como ha evolucionado, después del 2013 viene toda una ola, a partir del 2017 viene toda una ola de la política de género, de esto de que ayer se me ofendieron porque Roberto dijo todos y alguien le dijo a todos y todas y demás. Es otra cosa. Pero es una empleada lisa y llana. No hay locación de servicios porque está encuadrada en el ámbito de aplicación de la ley de servicio doméstico. ¿Sí? Clarísimo. No hay locación de servicios. La locación de servicios es toda aquella prestación no derivada de la ley de contrato de trabajo que supone una actividad de una persona en favor de otra. Y que no hay una entrega material del bien, no hay un producto terminado, porque si no, estaríamos hablando de una locación de obra. ¿Sí? ¿Se entiende? La diferencia entre la locación de servicio y la locación de obra está en la entrega de la cosa. ¿Bien? Perdón que yo hay algo que me quedó ahí. Cuando vos dijiste, es solidario pero no es responsable. No hay responsabilidad. O es solidariamente directa. responsable. Es responsable, no hay responsabilidad directa. Pero espera. Es responsabilidad solidaria. Está. No responsable directo. Martín, volviendo y más allá del chiste. Está bueno que lo preguntes porque si no te quedó claro tenemos que volver a verlo. El único que podría invocar una locación de servicios es el propietario del inmueble con la construcción. La construcción es el albañil, el pintor, el plomero, no la empleada de servicio doméstico que limpia. ¿Sí? De hecho, en las obras grandes, vos vas a tener albañiles más prolijos, menos prolijos, le debe haber pasado a todos los que hicieron la casa, pero no le van a pasar el lampazo. Olvídense, de eso se va a tener que encargar otra persona que va a realizar otra actividad. ¿Sí? El trabajo del albañil tiene que ver con la construcción de la obra y no me va a dar nada material, ¿sí? Porque si no sería una locación de obra. O incluso, a ver, depende de la actividad que haga el albañil, en vez de una locación de servicio, podríamos encuadrarle en la locación de obra, pero al albañil, ¿sí? No en una responsabilidad laboral, ni directa ni indirecta. Si contrata, directamente el propietario, ¿sí? Si lo contrata a través de una contratista, una constructora, un arquitecto que hace la dirección de la obra, va a tener la obligación de controlar la debida registración del trabajador, la registración, la debida registración del trabajador, y si eso está bien o mal, evaluaremos si hay una responsabilidad derivada de la falta de control, pero solidaria, no directa. Nunca va a haber responsabilidad directa, ¿sí? ¿Eso se entiende? Eso es lo que yo quiero que les quede claro. La ley, inmediatamente cuando estamos por el empleador, tenemos que decir, mira, a mí la ley, el artículo 2,
me excluye a mi cliente propietario de las normas. ¿Por qué les digo esto, chicos? Porque hay cosas, ¿sí?, que no van a poder cumplir, y esto es importante que lo entendamos en la solidaridad. Vuelvo al 80 que tanto les había gustado. El artículo 80 es el artículo que dispone una indemnización por la falta de entrega de la documentación laboral y contable. ¿Sí? Yo puedo hacer, yo les hago esta pregunta, yo puedo hacer solidariamente responsable por la entrega de la documentación a un deudor solidario, a un gerente de una SRL. ¿Pero le puedo aplicar astreintes al gerente por no entregarla? No. No. No, porque no tiene medios de hacerla. Porque no hay forma material de hacerla. Su responsabilidad solidaria se limita a la falta de control. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros contestamos la demanda, contestamos... En esto, miren, yo voy a seguir... De tantas charlas que tenemos, yo voy tomando algunas cosas que son interesantes más allá del concepto, que es lo que dicen los docentes. Muchos de ustedes hicieron el curso de tributario con la doctora De Bandi. Excelente docente. Una manera de transmitir fantástica. Y ella dijo algo que a mí me pareció muy interesante, que es, en el derecho hay que ser creativo. No tengan miedo a la creatividad. No está todo dicho. Si estuviera todo dicho, no se escribirían más libros, no se dictarían más sentencias y no tendríamos forma de salvar un juicio y tendríamos que decirle a nuestro cliente, mire, está perdido. ¿Sí? Entonces, la solidaridad tiene que tener un límite, que es hasta donde yo realmente puedo cumplir, y eso es lo que yo tengo que invocar. Si yo le pongo solidaridad al propietario porque no entregó la libreta de trabajo, ¿cómo haría el propietario para ir, inscribirse en el Registro Nacional de la Construcción y otorgar una libreta de trabajo? Pero ahí, discúlpame, ahí es donde apuntaba yo. Te explico porque por ahí era otra cosa. Vale. Yo tengo dos empresas, una, imagínate que es norteamericana, controlan hasta si tenés los cordones bien atados, ¿no? Sí. Y hubo otra empresa que hizo un contrato con Techín. Sí. Cuando fueron a entrar los obreros un día, miraron la lista, había dos que no le aparecían, le dijeron, ustedes se quedan en la puerta. Y llamaron a la empresa, estaba la RT, si tenían esto. No es responsabilidad del que contrató decirle, maestro, todos los meses me trae el comprobante que le pusiste los fierros en el banco al albañil. No. Mira, Porque Cachi, nunca tuve claro. del dicho al hecho, claro el estatuto nunca lo tuve claro. Es difícil el estatuto de la construcción. En el estatuto Sí. de la construcción, el obligado es el empleador. Otra cosa es el derecho laboral. Y la responsabilidad en el derecho laboral. Y recuerden algo que hoy lo charlaba con un docente de la UBA, que lo llamé para otra cosa y hablamos de este tema. Todas las cláusulas contractuales que vulneren el orden público laboral son nulas de nulidad absoluta. Nadie puede dispensarse de la obligación laboral. De ahí nace la solidaridad, que es un tema interesantísimo. La solidaridad laboral es un tema interesantísimo. Difícil, ¿sí? Lo hemos visto, para los que han hecho el posgrado el año pasado, hemos visto la teoría del sombrero, todas esas cosas revolucionarias que salen en la jurisprudencia, pero es un tema interesantísimo. Y yo les voy a decir una cosa, en todos los derechos, todos los días aprendemos y todos los días tenemos que tratar de transmitir el conocimiento, porque leyendo la ley de contrato de trabajo solita no nos alcanza. ¿Sí? Hay que leer, capacitarse, el derecho evoluciona constantemente evoluciona. Y cada vez que nos quedamos atrás somos un poquito menos abogados. El Estatuto de la Construcción es complejo si lo hacemos complejo nosotros. Si entendemos cuál es el ámbito de aplicación y quiénes están excluidos en la práctica, lo que a mí más me interesa, a ver, si a mí me viene a ver un empleado de la obra pública, y esto, a ver, primero porque es engorroso el procedimiento, pero además porque es una aberración. Me viene a ver el empleado que está haciendo el bacheo de la avenida Martínez de Oz. Y me dice, yo trabajo y estoy en negro. Y ustedes dicen, no, no puede ser, la municipalidad es responsable. Está excluida la municipalidad de la 2250. ¿Eso la hace irresponsable de la relación laboral? No.
pero tengo que intimar bien. Porque siempre yo les digo lo mismo. La intimación es el comienzo del reclamo laboral. Tengo que saber cómo intimarlo. Yo quiero que salgamos de estos cursos, no sé si sabiendo liquidar, porque en definitiva la liquidación nos la va a controlar el juzgado. Pero el rubro no. ¿Sí? Y es cierto que el beneficio de gratuidad me da la posibilidad de reclamarle a todo Mar del Plata. Vengo y le reclamo al intendente a modo personal. Bueno, ahí estamos más complicados. Miren, parece que acaba de salir la prohibición de despidos por 30 días más. Estamos más complicados porque... no era una buena noticia, Cachi, ¿no? Pero bueno, yo soy crónica al instante en la información. Estamos complicados porque cuando estamos del empleador tenemos que salir a contestar demandas a 70 millones de personas que a alguien se le ocurrió tirar telegramas laborales gratis. Y cuando estamos del lado del empleado, decimos, bueno, reclamemos, a ver quién le reclama. Pero sepamos, si reclamamos mal, en algún momento alguna consecuencia vamos a tener. Al menos del otro lado van a decir, sos un burro. ¿Sí? Y si estoy del otro lado, tengo que saber cómo defenderme. Lo principal que tengo que tener en claro en el Estatuto de la Construcción, en la 2250, es, primero, es una ley complementaria a la ley de contrato de trabajo. ¿Sí? Excluye ciertas prestaciones que expresamente dice la ley, pero no las protecciones de la ley de contrato de trabajo. No excluye la 24013. Con lo cual tengo que cumplir con los requisitos de la 24013 si hay alguna irregularidad, independientemente de las particularidades que prevea la 22250 que vamos a estudiar hoy. Y tampoco incluye la 25323, a diferencia de lo que vimos la clase pasada con el servicio doméstico. ¿Sí? Ya vimos un plus, que es el tema de cómo defendernos al propietario de la casa, que en la mayoría de los casos suele ocurrir, que intiman al propietario de la casa, ¿para qué? Para sumar un responsable más, para que el propietario vaya y agarre del cuello al contratista y el contratista solucione el tema. ¿Sí? A mí, en esto de que yo les comento, me pasó una vez un colega de Mar del Plata, que ya sabemos todos que hace ese tipo de cosas, empleados de la construcción, 5 empleados de la construcción que efectivamente trabajaban en la obra, que podrían llegar a tener alguna irregularidad. Se le reclama al contratista, que no es el dueño de la pelota, se le reclama al arquitecto que tenía la dirección de la obra y se le reclama al propietario. Pero no reclaman 5, reclaman 7. Obra en barrio privado. Reclaman 7. Cuando le decimos, mire, hay 5 que entraron al barrio privado. ¿Estos 2? No. Bueno, pero ¿se arreglan los 7 o no se arregla nada? ¿Sí? Entonces, hay quienes ejercen la profesión de esa manera. No corresponde. El tema que pasa, le tengo que decir a mi cliente que tiene que llegar a juicio por los 7. Y por ahí 5 tiene razón. ¿Sí? Realmente la profesión está hoy muy deteriorada. Tenemos que lograr que eso no pase. Hay que intentar que eso no pase. Hay que formar abogados, no solo en el derecho. Yo creo que está bien defenderse, que está bien tener... Yo les tiro sobre la mesa todas las posibilidades de cómo defenderse. Todas las posibilidades de cómo atacar. Pero siempre en derecho. ¿Sí? Me dejaste intrigado con lo del abogado, pues se me vinieron 5, ¿no? ¿Eh? Después te digo. No lo voy 5 nombres se me vinieron 5 nombres a la cabeza. No. Igual no es una... impresentable. Después te cuento. No es de nuestra época tampoco, es más joven. Pero es conocido porque tiene muchas causas laborales, porque lógicamente las termina negociando en esta cuestión de presión. ¿Sí? Hay de todo, lo hemos hablado. Tenemos colegas con los que hay que sacarse el sombrero porque litigan bien y litigan en el derecho y en el contenido, y tenemos colegas de estos. Por eso, como no sabemos del otro lado cómo nos vamos a encontrar, tenemos que conocer este tipo de cuestiones. ¿Sí? Yo siempre digo, el empleado no siempre es bueno y el empleador es malo, no se coloquen en ese lugar. Hay que estar en el medio. Bueno, ¿a quién me toca defender? Al empleador. Bueno, voy a defenderlo con las mejores armas que cuente para defenderlo. ¿A quién me toca defender? ¿Al empleador? Al empleado, bueno, voy a defenderlo con las mejores armas que tengo.
no creo que el 22 de la 11.653 sea el argumento para todo. Total, no pierdo nada. ¿Sí? No creo que sea ese el argumento. Pero bueno, cada uno elige cómo ejercer la profesión. Volvemos a la 22.250, al régimen de la construcción. Martín, quedó claro que estamos hablando solo del régimen de la construcción, solo de esta norma, ¿sí? Que lo llamamos estatuto abierto, totalmente abierto, porque permite el ingreso de la LST, salvo las cuestiones que no estén previstas en la norma. Como un pedazo de la universidad que va a hacer asistencialismo en el... Hugo vino de infiltrado, en realidad no está escuchando la clase, está haciendo otra cosa. Sí, Martín no te va a volver a preguntar más nada en todo el día, porque ya lo cagaste a pedo, pobre. No. Martín se quedó callado hasta que termine la clase, pobre Martín. Se va a animar, porque no sabe que estaba escuchando, no sabe más de tan lejos. Hasta los sábados vino Martín. Bueno, seguimos entonces con esto. Libreta de aportes, ¿sí? Fundamental. El trabajador en relación de dependencia supone que sus aportes están en la FIP. Tiene la posibilidad de controlarlos en las páginas. Ahora ni siquiera necesita clave fiscal, ¿sí? Tiene la posibilidad de controlarlos en las páginas públicas. El trabajador de la construcción está un poquito más complicado con el control, pero al menos en el inicio tiene la libreta de aportes. Algo que me olvidé de comentarles, y aprovecho la oportunidad, es que la empleada de servicio doméstico también requiere una libreta sanitaria que sirve mucho como prueba de la relación laboral, pero que no prevé ninguna sanción monetaria económica ante la falta. ¿Sí? Es un requisito de seguridad e higiene, no es un requisito de relación laboral. A diferencia de la libreta de aportes del empleado en relación de dependencia de la 22.250, que sí es un requisito indispensable y que prevé sanciones. ¿Sí? Miren, Hugo puso la cámara para que yo no piense que estaba haciendo otra cosa. Hugo, siendo un discípulo del doctor Slavin, para mí es un honor que vos estés acá. Y no me lo convenciste a Pablo que nos dé una charla de laboral, pero no importa. Ya de paso le paso la factura, ¿no? Bueno, seguimos. Le pasé la data igual, ¿eh? Le comenté la idea. Fenómeno de clase trabajadora en el amplio. ¿Y qué tenés de fondo a Pablo hablando? No podés ser tan fanático. Bueno, para los que no son de Mar del Plata, el doctor Pablo Slavin es nuestro maestro del derecho laboral. Toda la familia Slavin, ¿sí? Su padre fue un gran doctrinario, ya no está entre nosotros. Yo le tengo un especial cariño. Y Pablo y Hernán, permitime, Verónica, que para litigar son realmente excelentes, porque son súper accesibles, macanudos, y en el buen término, que son de campo, van a saber que no es una guarangada lo que estoy diciendo, son muy buena leche, la verdad. Decile a Roberto que es un chupamedia. Podés, yo te dejo. No, la alcahuete, la mujer, y ahora con el doctor José Luis estamos buscando la vacuna para la alcahuetería. No, pero es cierto. Me permito esta licencia para los que no sean de Mar del Plata, porque la verdad lo estamos tratando de convencer a Pablo que nos venga a dar una charla, pero se resiste. No quiere saber nada. Todos los que hacemos derecho laboral aprendimos de la familia Slavin, así que toda la responsabilidad es de ellos. Bueno, seguimos. Libreta de aporte, fundamental, ¿sí? 5 días me dice la ley que tengo para darle la libreta de aportes al trabajador. Es de las normas con más formalidades de imposible cumplimiento que yo he visto en mi vida. Si hay un trabajo en relación de dependencia informal, es el del empleado de la construcción. ¿Sí? Y es el que más formalidades requiere y más plazo me marca para la formalidad. Complejo, ¿sí? Porque, a ver, estamos hablando de una actividad que por ahí el albañil evoluciona en la actividad, aprende y termina siendo contratista, y por supuesto que estas normas las desconoce. Es indispensable que el contratista esté con el seguimiento del director de la obra. ¿Sí? En las grandes obras, en las chiquitas no hay problema porque ya sabemos que el propietario puede evitar la responsabilidad. ¿Por qué les digo esto? Porque la libreta de trabajo es indispensable, porque es ahí donde se van a volcar
las relaciones de dependencia del trabajador. Tengan en cuenta, chicos, con esta novedad que dimos del tema de la prórroga de los despidos por 30 días, era bastante previsible en una situación de pandemia y como nos encontramos que se dictara esta norma, que toda la jurisprudencia ha sido conteste en señalar que el empleado de la construcción, y fíjense la particularidad, el empleado de la construcción tiene una fecha de inicio y una fecha de finalización de tramo de obra, básicamente, le era aplicable la doble indemnización por la previsión de despido. ¿Sí? La jurisprudencia ha sido clara en ese tema, porque era un tema discutido, que lo empezamos a discutir cuando recién salió la norma, y la realidad es que, salvo algunos fallos aislados, la mayoría de los fallos sostenían que incluso le era aplicable a esta actividad particular el tema de la prohibición de despidos. Con lo cual nos encontrábamos en una situación particular. Estaba prohibida la actividad y es una actividad de tramos. Al albañil se lo contrata hasta cierto momento de la obra. Después viene otro tipo de trabajador de la construcción. Entonces, en este punto yo, además de mi posición con relación a la inconstitucionalidad del decreto de doble indemnización, en este punto yo creo que el empleado de la construcción es una locura que lo alcance. Miren que yo soy pro empleado, es una locura que lo alcance la prohibición de despido y la doble indemnización. Pero bueno, no soy jueza. Puedo tener todas las opiniones que quiera, pero no decido. Y eso ténganlo en cuenta. Después al final, si te queda tiempo, dame tu opinión sobre el despido del periodo de prueba. Otro mamarracho. O sea, tomaste uno para... Sí. El tema de la prohibición de despido durante el periodo de prueba también coincido. Como ustedes saben que los 3 primeros meses de la actividad de relación de dependencia de los trabajadores comprendidos en la ley de contrato de trabajo, con excepción del temporario, yo puedo disponer del vínculo laboral sin obligación de causar ese despido. Sin embargo, y por 30 días más, con lo cual estamos al 27 de junio, no vamos a poder despedir. Bueno, ahora ya eso no está más, Cachi, porque ya pasaron el periodo, ¿no? Siempre es para los anteriores. Si tomamos, no podríamos despedir. Situación compleja, chicos, pero situación compleja sanitaria, que nos empioja todo lo que es la relación laboral, y hay muchas cosas para las que no hay respuesta. ¿Sí? Tratemos de estudiar las que tenemos respuesta. Fondo de cese laboral. El fondo de cese laboral reemplaza para el trabajador de la construcción el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo y el preaviso, es decir, la indemnización por antigüedad y la indemnización sustitutiva de preaviso. No va a cobrar el trabajador de la construcción ninguno de estos dos rubros. Olvídense de la incidencia de SAC, olvídense de todo este tipo de cuestiones. Hago un paréntesis que tiene que ver con un conocimiento básico que por ahí no tuve en cuenta yo que podía no tenerlo. Cuando hablamos de mejor remuneración mensual normal y habitual, que es la que tomamos en general para los trabajadores del sector privado, comprendidos en la Ley de Contrato de Trabajo, hablamos siempre de rubros remunerativos, es decir, excluimos a los no remunerativos. Los no remunerativos son aquellos rubros compensables en dinero para el trabajador, salud, Antonella, que son creados por ley. El empleador no puede disponer que un rubro que le pague al trabajador es no remunerativo. Tiene que haber una disposición legal o convencional que así lo disponga, ¿sí? Como en el caso de la Convención para Empleados de Comercio, el tema del adicional por manejo de dinero, algunos acuerdos que pasan siendo remuneratorios de manera progresiva, las asignaciones familiares, que en el momento que las pagaba el empleador eran no remunerativas, siguen siéndolo, pero tengan en cuenta eso. ¿Por qué me hacían esta pregunta hoy una de las chicas que no está en este momento, pero sirve la aclaración por si después ve la clase? La indemnización sustitutiva de preaviso, la indemnización la indemnización del 245, todas las indemnizaciones, incluso la indemnización sustitutiva de vacaciones no gozadas, son rubros no remunerativos. ¿Por qué son rubros no remunerativos? Primero y fundamental porque los dice la ley. Y son rubros que devengan incidencia de SAC, ¿sí?
Porque para su cálculo tenemos en cuenta una remuneración. Fíjense lo complejo. Tenemos en cuenta un cálculo remunerativo para calcular un no remunerativo. Pero lo que me importa es el rubro remunerativo que tuve en cuenta para su cálculo. ¿Sí? En el caso del empleado de la construcción, para retomar el tema que estamos estudiando, no me importa porque yo no voy a tomar el 245 ni el preaviso. Las dos prestaciones derivadas de la extinción del vínculo laboral, y en este caso cualquiera sea la causa, fíjense que le mejoramos un poco los derechos al trabajador, van a haber textos en los que claramente se ve que lo que percibe el trabajador de la construcción, si realmente lo despiden, es casi un 40% de lo que percibiría un trabajador en relación de dependencia por la norma común, ¿sí? Pero ante la particularidad de la actividad se encuentra esta solución salomónica. Es muy variable la actividad de la construcción. Me sirve este albañil para esta casa, me sirve este albañil para otra. Yo siempre recuerdo, tengo un cliente que vino por otro tema, no vino por un tema laboral, y dice, yo sé a qué albañil llevar a cada casa. Hay albañiles que yo los puedo llevar a ciertos lugares, pero los tengo que tener controlados, y hay albañiles que no los puedo llevar a determinados lugares, ¿sí? Porque es un gremio duro, es un gremio difícil, la construcción es un gremio duro, es incluso, no tiene que ver con una cuestión de paritario, de convención colectiva, ¿sí? Tiene que ver con una cuestión de personalidad del trabajador. Así como los abogados somos insensibles, los empleados de la construcción son empleados duros. Entonces hay que saber a quién llevar a cada obra. Por eso la ley acertadamente marca esta diferencia. ¿Y cómo se crea el fondo de cese laboral? Siempre es obligado al empleador. Se lo denomina fondo de desempleo, ¿sí? Con lo cual también están excluidos de la norma del fondo de desempleo. Y tiene que ver con una acumulación de la obligación del empleador que no hay que confundirla con los aportes y las contribuciones. ¿Estamos ante un trabajador que tiene que tener recibo de sueldo? Sí. Fíjense todo lo que ustedes le tienen que preguntar a su trabajador que los va a consultar y que yo les aseguro se van a acordar de mí, el 90% les va a decir que no, y son cosas que tenemos que reclamar. ¿El trabajador de la construcción debe contar con un recibo de sueldos? Sí. Acá acabo de terminar una reunión con el director de la escuela número 25 y nada, acá encerrado con un ventarrón, por chosma como anda. Me da miedo lo que puedo llegar a seguir escuchando. Alguien está encerrado con ventarrón. No es Mar del Plata porque hay sol, no sé cómo estará en Martín, en Mendoza la cosa. Lo que sí me doy cuenta es que no estaba prestando atención a la clase porque estaba en una reunión con la directora de la escuela. Esto es una cosa de locos. Bah. ¿No te diste cuenta que hoy estoy en remera? Me arreglaron la calefacción. Parece que estuviera en el Caribe. Tengo la carefa entre 45 más o menos. Gris, que ya nos dijiste que te gustaba el color gris. Sí. La gente que no nos conoce, Cachi, va a pensar que estamos locos. Y tiene razón, pero no es bueno que se difunda. Estamos locos igual, pero estamos locos, ¿verdad? ¿Qué le va a mentir a la gente? Yo la verdad que ustedes no saben a mí la alegría que me da dar clase. A mí me encanta estar acá, pese a que estoy enojada. Bueno, sigo. A ver, el empleado de la construcción no tiene fondo de cese laboral, pero sí tiene un montón de obligaciones. ¿Recibo de sueldo tiene que tener? Sí. ¿Aportes y contribuciones tiene que tener? Sí. ¿Régimen diferencial para ANSES? Sí. Y acá voy a hacer otro paréntesis de mi 0800. ¿Sí? La gente dice, yo trabajé de camionero, yo trabajé en la construcción, yo era enfermera en el sector nocturno del hospital privado de la comunidad. ¿Tengo un régimen previsional especial para jubilarme? Depende. ¿Depende de la actividad? No. Depende de que esos aportes estuvieran integrados en tiempo y forma. ¿Sí? Forma implica que el empleador hubiera denunciado la actividad del trabajador. Sí. Si al camionero que tiene régimen diferencial de remuneraciones lo denunciaron como tareas comunes por un error del contador, del abogado, del empleador, por lo que fuere, marche preso, señor. Si el empleador no viene y hace la rectificación en ANSES y paga si hubiera las diferencias, usted no se jubila por el régimen diferencial. ¿Le van a servir los años de servicio? Sí. ¿Se va a jubilar? Sí, pero no cuando usted quiera.
cuando marque la norma del régimen general. ¿Se entiende? ¿Por qué les hago esta aclaración? El trabajador del sector de la construcción no está excluido del régimen general de aportes y contribuciones. ¿Sí? Su fondo de cese laboral, previsto por el artículo 15 de la 22.250, solo cubre la indemnización por antigüedad de la ley de contrato de trabajo y el preaviso. Es decir, no le voy a tener que pagar un 245. ¿Pero tengo que pagarle aportes? Sí. ¿Tengo que hacer contribuciones? Sí. Por eso está excluido el propietario, porque no suma un empleado. ¿Sí? Suma un prestador de obra o de servicio de acuerdo a la actividad que vaya a realizar en la casa. ¿Está? ¿Se entiende? Entonces, ustedes le tienen que preguntar al señor que los va a consultar, y en este caso seguramente, y no quiero hacer una discriminación de género, seguramente va a ser un hombre. ¿Usted recibía recibo de sueldo? Le va a decir que no. ¿El recibo de sueldo está suplido por la libreta de aportes? No. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese señor no va a poder ir al banco a sacar un préstamo con la libreta de aportes. Ese señor tiene que ir al banco con su recibo de sueldos. Entonces, hay obligaciones previstas en la ley de contrato de trabajo que el recibo de sueldo lo tienen que entregar. No estaría excluido tampoco de ninguna manera de la apertura de la cuenta sueldos, para nada estaría excluido, ¿sí? Y tampoco está excluido de las obligaciones derivadas de la relación laboral, como las licencias y demás, ¿sí? La libreta de aportes, donde se va a volcar el fondo de desempleo, que tiene que ver con la relación laboral, es exclusivamente para el 245 y el preaviso. ¿Y cómo se va a componer ese fondo de cese laboral? Y ahora van a ver por qué realmente es diferente la composición, porque el fondo de cese laboral lo integra exclusivamente el empleador, no tiene nada que ver con aportes del trabajador, y se compone durante el primer año de actividad del empleado del 12% de todos los rubros remuneratorios percibidos por el trabajador en su recibo de sueldo. Ese empleador tiene que depositar el 12% mensual, ¿sí?, de la remuneración mensual del trabajador en relación de dependencia, ¿sí? Durante el primer año de la prestación, el equivalente al 12% de las remuneraciones. Durante el segundo año y hasta la extinción del vínculo laboral, se disminuye ese porcentaje y es el equivalente al 8%. ¿Por qué la disminución? Porque al ser una actividad tan particular, y con tanta renovación, suponemos bajarle la carga al empleador por haber mantenido a ese trabajador. ¿Sí? Una particularidad importantísima a tener en cuenta. La ley de contrato de trabajo prevé la inembargabilidad del salario mínimo vital y móvil y la embargabilidad hasta un cierto tope de los haberes del trabajador, incluida la indemnización. En el caso de la ley 22.250, determina que, salvo cuestiones derivadas del derecho de familia, el fondo de cese laboral es un patrimonio inalterable e irrenunciable del trabajador, no pudiendo ser embargado. ¿Sí? Salvo por cuota alimentaria. ¿Por qué les digo esto? El empleado, ustedes saben que hay un rubro que es el sueldo anual complementario de la ley de contrato de trabajo, que se va devengando mes a mes. Algunas empresas por política liquidatoria pagan el 8,33% todos los meses, y en junio y en diciembre, ahora un poquito antes en diciembre del 30 por la nueva disposición para los trabajadores del sector privado, ajustan. Van a ver en el recibo de sueldo ajuste. Por eso es fundamental en el trabajo de relación de dependencia tener el recibo de sueldo. Cuando ven el rubro ajuste, es la diferencia si hubiera una mejor remuneración durante el semestre de cálculo, ¿sí? Si no, van devengando el 8,33%. Esta disposición, que es el último párrafo del artículo 15 de la 22.250, nos dice que es irrenunciable e inembargable. Es decir, el trabajador no va a poder manifestarle a su empleador que no quiere
que le haga el fondo de cese laboral y quiere que se lo dé por mes. ¿Se entiende? No hay forma. No hay forma de dispensar la obligación para el empleador, pero tampoco hay forma de que el trabajador renuncie a esa compensación. Me pregunta Martín, que ya no se anima a hacerlo más verbalmente, se amedrentó con mi reto, si es el 8% anual o el 12% anual. Es el anual de las remuneraciones totales. ¿Sí? Pues si sí, no, perdón, pero no, me refería que el primer año es 12 y después cada año es 8. Sí, 8% Claro. al año, claro. Se disminuye, el primer año es 12 y después se Exacto. disminuye a 8. ¿Sí? Gracias. Una pregunta. Sí. El fondo de cese laboral, el fondo de desempleo, eso, ¿dónde se deposita ahora? Porque Mira, yo recuerdo en la época que yo estaba en el banco, se depositaba en el banco y eso devengaba intereses también, como si fuera una caja de ahorro. La norma dice que tiene que sigue igual. depositarse. Sí. Mira, la verdad es que la norma dice que tiene que depositarse en una institución bancaria a nombre del trabajador y que el banco tiene que controlar para que pueda retirarlo el trabajador su baja. Para eso necesita la libreta, donde en la libreta va a estar la baja. Con el cese. El cese. A ver, el trabajador de la construcción va a tener su cese en AFIP, porque va a tener que tener su alta en AFIP. De la creencia popular, pareciera que el trabajador del sector de la construcción solo va a tener la libreta de trabajo y con eso va a ir por la vida. No es así. El trabajador de la construcción va a tener su obra social, va a tener su ART, va a tener su recibo de sueldo y va a tener un montón de situaciones relacionadas con el trabajador en relación de dependencia normal. La única particularidad es esto que nosotros estamos viendo. Determinadas normas protectorias que complementan o reemplazan algunas de la ley de contrato de trabajo. ¿Sí? Martín, ¿querías hablar? ¿Que levantaste la manito? Sí, respecto a lo que decía Roberto, a los fines de la liquidación, si está en una cuenta que venga determinados intereses por todos estos montos, ¿yo lo debería reclamar luego? ¿Cómo? Los intereses que se generen de ese fondo que está depositado en la cuenta que dice Roberto, porque hablaba de un interés que se va a ir aplicando sobre ese monto. Interesantísima tu pregunta. Antes le contesto a alguien que dice, ¿puedo retirarlo en cualquier momento? Creo que lo contesté cuando me preguntó Roberto dónde se depositaba. Lo puedo retirar solo con la baja. ¿Sí? No puedo ir antes a retirarlo. Por eso es irrenunciable. ¿Qué pasa con el empleado de la construcción? Supongamos que en el siguiente ejemplo, un empleado de comercio va a cobrar su indemnización según la mejor remuneración mensual, normal y habitual del último año, multiplicado por la cantidad de años de servicio que tuviera. Estamos hablando de la indemnización por antigüedad. ¿Me seguís, Martín? Bien. Supongamos que ese empleador empezó a trabajar hace 20 años. Su mejor remuneración hace 20 años eran 200 pesos, literal. Su mejor remuneración hoy son 60.000. ¿Sí? Si estamos a la escala, no me retes, Hugo, son 72.000 y pico. ¿Sí? Pero bueno, vamos a hacer unos números redondos. Yo tomo la mejor de este año. Se la multiplico por 20. No creo que el trabajador de la construcción esté 20 años con el mismo empleador porque no es la práctica de este tipo de actividades. Pero supongamos que está a 5. El 8% de esas remuneraciones empezó siendo el 12 de 2.400 y terminó siendo el 8 de 30.000. Sí. Y sumado le da su fondo de cese laboral. Si eso no generaría intereses, yo podría plantear la inconstitucionalidad del artículo 15 de la 25.250, ¿sí? Perdón, de la 22.250, podría plantear la inconstitucionalidad porque estaría vulnerando el derecho patrimonial del trabajador. Bueno, sí. ¿Sí? Por eso tengo que depositarlo en una cuenta bancaria, en una caja de ahorro, y tiene que dar intereses.
A ver, convengamos, Roberto, corregime si me equivoco, que los intereses de una caja de ahorro son nothing. Yo estoy hablando de la prehistoria, hace 20 años atrás lo hacíamos manualmente, cuando no había compu, al fondo de desempleo y los intereses. Por eso preguntaba si ahora había algún tipo de cambio, porque como todo ahora va por AFID, electrónico, automatizado, pero bueno, se conserva igual. No. Y en esa época, con la libreta, con el cese firmado por la empresa, retiraban el dinero. Miren, para que ustedes se den una idea, en una caja de ahorros con un saldo de 86.000 pesos, el interés mensual es de 7,62. Sí, correcto. Acá me hace una pregunta, Leonela, muy interesante. La pregunta era más teórica que tal vez práctica, ¿no? No, me refiero justamente, porque de hecho el interés es justamente para que no se afecte patrimonialmente esta previsión que tiene la ley respecto a eso. Lo mismo pasa tal vez con el 245, que utiliza el último sueldo y no todos los otros, haciendo una revalidación. Por eso te acordás cuando empezamos a hablar, yo te decía que la indemnización del empleado de la construcción es el 40% de la indemnización de un empleado normal. Exacto, sí. Pero también ten en cuenta, a ver, yo creo que el mundo del derecho del trabajo es inabordable en los planteos, ¿sí? Y podríamos abarcar un montón de situaciones y abarcar un montón de realidades. Yo sostengo que la ley de contrato de trabajo de la Argentina es de vanguardia, porque en ningún lugar del mundo tenemos la protección que tiene el contrato de trabajo en la Argentina, ni la violación a la ley de contrato de trabajo como en Argentina. No, tal cual. Eso es así. Es una pena teniendo una ley. Las condiciones reales del país. Si bien la ley es muy buena, hay un montón de condiciones que se te terminan yendo de las manos. Básicamente la económica, que es el fin de todo esto. Por supuesto. Pero lo que yo les digo es muy lindo el derecho laboral, pero si ustedes fueran a trabajar a Europa, a Estados Unidos, se morirían de hambre. Les recomiendo que se dediquen al derecho de daños, porque en realidad al trabajador no se le ocurre hacer un planteo laboral. No le gusta más este trabajo, se va y consigue otro. Nosotros tenemos este tipo de protecciones, un segundito, todo este tipo de protecciones porque la realidad es que el trabajador se va y no consigue trabajo rápidamente. Y también es cierto que se ha vuelto una industria esto. Es como otra actividad. El reclamo laboral es otra actividad extra. Bueno, pero es una ida y vuelta. Esa sobreprotección ha generado también toda una situación que hace, son los diferentes sistemas laborales en los diferentes países, ¿no? Tiene que ver con cuestiones hasta ideológicas, pero está bien, se superentiende. No, a ver, Martín, no me malinterpretes, ¿eh? Yo vengo de una familia sindicalista. No, entendí perfecto, pero no malinterpreté. No tengo nada en contra del trabajador, todo lo contrario. He escuchado desde que nací la protección del trabajador, incluso más fervientemente de lo que yo hoy lo considero desde la realidad. Creo que tenemos tenemos excelentes normas, buenísimas normas, que no es la prohibición de despido, en eso no estoy de acuerdo. Tenemos muy buenas normas, lo que pasa es que nos sobrepasa el control. A ver, no tendríamos tantos juicios laborales con empleo negro si el Estado controlara, el Estado, no estoy hablando de nadie en particular, porque esto viene desde hace mucho tiempo, si el Estado controlara que el empleado no estuviera en negro. Y cuando yo me acuerdo hace muchos años en un operativo conjunto que hubo entre la AFIP y el Ministerio de Trabajo, te estoy hablando de hace 15 años, yo le pregunté al ministro en ese momento qué pensaba con relación al trabajador monotributista. Te estoy hablando de un término que no existe, ¿sí? Trabajador autónomo bajo el régimen simplificado para pequeños contribuyentes. Pero vos tenés hoy un despachante de lado que es monotributista. ¿Y sabés qué me contestó el ministro? Me contestó, mientras el trabajador esté protegido, nosotros no vamos a tomar ningún tipo de determinación. Y es algo que evidentemente se instaló en la sociedad y que está mal. Pero ¿qué pasa? A veces también nos encontramos, y los que litigamos lo vemos todo el tiempo, nos encontramos que vamos a una audiencia y el juez te dice, mire, usted tiene razón, pero la realidad es que si nosotros le hacemos lugar a toda la pretensión, el empleador le tiene que dejar las llaves de la actividad comercial. Y en algún punto también tenemos que proteger la actividad comercial. Entonces es muy discutible.
a eso me refería con el absurdo que se vuelve la propia ley, si bien es muy buena, de vanguardia, en realidad lo decía más por la visión empleadora más que la del trabajador. Entiendo que termina afectando a los dos prácticamente por igual, ni hablar de cuestiones impositivas y otras presiones que pueden estar vinculadas a cualquier área laboral en sí. Por eso, Mire, me hace una... Ya te dejo hablar, Cachi, ¿eh? Yo no... A ver... no soy una pro trabajadora. Lorena dice, soy una pro trabajadora. No. Yo trato de estar en el medio y la verdad que últimamente la realidad profesional me ha llevado a defender más empleadores que empleados. A contrario de la... Y he tenido muchas discusiones familiares con eso porque mi familia ha tenido que responder por mi actividad profesional muchas veces. Pero, a ver, yo trato de ser justa. A mí me gusta mucho el derecho laboral. Y en realidad a veces se hace de imposible cumplimiento. De los dos lados. Del lado del empleado y del lado del empleador. Y Leonela hace un comentario, si esto del fondo de cese laboral está relacionado con el seguro de la estrella o la jubilación privada para empleados de comercio, que es un tema que a mí me encanta porque es sumamente interesante. No sé si ustedes están al tanto que la Convención Colectiva de Trabajo para Empleados de Comercio, a ver, vamos de cero. La ley de organizaciones sindicales divide a las organizaciones sindicales por estamento de acuerdo a agrupación, ¿sí? Tenemos el sindicato, la federación y la confederación, y por sobre eso la CGT, y los argentinos, porque somos brillantes y no somos dueños del mundo porque no queremos, tenemos dos confederaciones, la CGT y la CTA, porque no nos falta nada. Nosotros, yo insisto, no somos dueños del mundo porque no queremos. Hasta la federación tiene que ver con los diferentes sindicatos de las regiones que se juntan, ¿sí? El Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata y Zona Atlántica se junta con todos los sindicatos del país y crean la FAESIS, ¿sí? La FAESIS dicta un convenio al que adhieren los empresarios, los empleadores, y crea para los empleados de comercio la jubilación privada. 80% de los empleadores de empleado de comercio no saben de su existencia. Hay que difundirlo, y hay que difundirlo para reclamarlo. La jubilación privada es el equivalente al 2,5% mensual de contribución patronal que se deposita en el seguro de la estrella. Alguien debe haber tenido algún negocio con esto, porque solo ahí se deposita. Esto entre nos. Hugo, no cuentes nada. Se deposita ahí, el seguro de la estrella acá en Mar del Plata está en donde funciona el diario La Nación, en Peatonal San Martín y San Luis, y ahí, sin ningún tipo de interés, nada, 2,50 pesos van a reclamar cuando se jubilen, pueden retirar, ya sea como jubilación, a modo de prestación periódica cuando obtienen el beneficio jubilatorio, o en cualquier momento, y esto les mientan a la estrella cuando van porque le dicen que no es así, y es así, en cualquier momento que se extinga el contrato de trabajo con su empleador, pueden retirar lo que tienen acumulado como empleados de comercio, ¿sí? Hay mucha jurisprudencia que dice que si el empleador no pagó, no le puedo reclamar directamente porque se asimilaría a una contribución, pero es importante que tengamos en cuenta que existe ese derecho y alguien lo tiene que pagar, ¿sí? No es similar a eso, Leonela, porque este seguro de jubilación privada que tiene la Convención Colectiva de Trabajo de Empleados de Comercio como complemento y como gran logro de la FAESIS es un extra. No los dispensa a los empleadores del pago del 2,45, ni siquiera de los aportes. Es un extra. Es un logro de los empleados de comercio genuino, rescatable, y si se cumpliera, la verdad que estaría bárbaro, porque no es mucho dinero, pero en el momento de que uno extingue la relación laboral, es importante, ¿sí? Pero no se lo puede compensar, no se lo puede comparar. El artículo 15 de la 22.250 del régimen de la construcción abarca la indemnización por antigüedad y la indemnización sustitutiva de preaviso, ¿está? Y prevé una sanción para el empleador que no hubiera integrado ese fondo de desempleo. Además de deber el fondo de desempleo, además de que me va a tener que pagar el 2,45, que no excluye la ley de empleo,
¿Sí? Esto no va a excluir la ley de empleo. Nosotros tenemos el artículo 18 de la ley, que es complejo en la lectura. Se los voy a leer para que lo analicemos porque es complejo de entender, porque hay algunas pautas que no marca. Pero es, además de la indemnización que me debiera si no hubiera integrado, que la debe integrar, me la va a compensar. ¿Sí? Pero además el artículo dice, ante el incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17, ¿sí? Que es poder disponer del fondo de desempleo, el trabajador intimará al empleador por 2 días hábiles, constituyéndolo en mora. Esos 2 días son similares al régimen de la ley de contrato de trabajo. Se hará acreedor a una indemnización que la autoridad judicial graduará prudencialmente apreciando las circunstancias de caso, y cuyo monto no será inferior al equivalente a 30 días de la retribución mensual del trabajador, ni podrá exceder los 90 días de dicha retribución. La reparación así determinada será incrementada con el importe correspondiente a 30 días de la retribución citada en el supuesto que se acredite incumplimiento del empleador del artículo 13, que es entregar la libreta de trabajo. Es decir, no me entregó la libreta de trabajo y no me hizo los aportes. Si no me hizo los aportes, además una indemnización entre 30 días y 90 días, ¿sí? 1 mes a 3 meses de sueldo. Y si además no me entregó la libreta de trabajo, 30 días más. Es gradual. Lo debe determinar el juez. Si estoy por el empleado, pido el máximo. Si estoy por el empleador, solicito la graduación de acuerdo a la gravedad de la falta y pido la aplicación del mínimo. ¿Está? Sin perjuicio de no reconocer hechos ni derechos y demás. ¿Se entiende? Esta situación no es asimilable a la 2403. Acá no estamos hablando de aportes y contribuciones. ¿Se entiende? Estamos hablando del fondo de desempleo o fondo de cese laboral. Excluye el fondo de desempleo de ANSES y excluye el pago del 245 y del preaviso. ¿Sí? ¿Estamos? Otra de las prestaciones que prevé la ley 22.250, a diferencia de la ley de contrato de trabajo, es la prestación por fallecimiento del trabajador. Y la determina, ¿se acuerdan que no se acuerdan, si no se los comento? El artículo 247 es el aplicable en el caso de la indemnización por fallecimiento. Esto es en el caso de la disminución del 245, es decir, si fallece el trabajador, se cobra el 50% de la indemnización por antigüedad sin preaviso y con SAC. En el caso de la 22.250, la indemnización por fallecimiento es el equivalente a 200 horas de trabajo. Alguna vez podría plantear la inconstitucionalidad de esta ley, podría ser, habría que ver, no sé si alguna vez se planteó. Pero bueno, podría. Tiene bastantes vericuetos, ¿vieron? Tiene bastantes límites en el derecho patrimonial del trabajador. Sin embargo, esta misma ley no excluye la ley de empleo. ¿Qué quiere decir esto? Tengo un trabajador, ¿sí? Perdón, el valor de la hora, que sería un valor promedio, la última hora... No, vos tenés una escala salarial. Acá tengo escala salarial por gremio y por zona. ¿Sí? Tengo escala salarial por gremio y por zona. Por eso yo les comentaba que la escala salarial, la categoría más baja es 182 pesos. Hoy justo la busqué para ver para ver la clase, para comentarles, es 182 pesos. Es bajito, es bajito. No creo, la verdad es que no lo sé. Hace mucho que no tengo un empleado de la construcción, pero... Por eso no podría pedir la hora convenida, llegado el caso. Siempre iría la de la escala. No, si tenés una hora convenida y la podés probar, bienvenido sea. Perfecto, ahí está. Todo lo que sea mejorar los derechos del trabajador, adentro.
El tema es nunca disminuirlos. Después vamos a estar en una cuestión de probanza, ¿sí? Antes de que me olvide y veo que se están yendo, no se olviden de llenar la planillita, porque después me reclaman el certificado y no llenan la planillita. Ya me la llenó mi amiga Sol Fiorino. No sé si puede, porque está como en el patio, Sol. No sé si te va a poder llenar la Pero ya me avisó, ya me llegó el mail, todo. Con Sol, ¿Qué querés el certificado? porque lo diste vos, sos mi amiga. Y acá destaco la grandeza de Martín Sotelo, porque después del reto que le pegaste, yo desconecto la cámara y te vengo con cámara de plata. Necesitamos más gente como Martín. Más gente como Martín hace falta en las clases, porque yo me aburro si no. Pobre Martín, ¿no? Lo recagaste a pedo, pobre Martín, y te hizo una pregunta que tenía que ver. Yo solo le dije que me tenía que devolver el certificado. Solo eso. Es más, estoy entrando a Telegram para borrarlo mientras hablo con usted. No, chicos, a ver, estamos acá para aprender. Nadie nace sabiendo, todos cometemos errores, todos nos olvidamos de algo. Lo importante es que, miren, yo me siento contenta con una cosita que ustedes me digan, esto me sirvió. El otro día Roberto me dijo, me sirvió lo del artículo 80, y para mí, que Roberto es un alumno que lo tenemos desde el 13 de marzo del año pasado, todas las capacitaciones ininterrumpidas. Que me dice, no diga eso porque después dice que soy el que hago a esta no voy a ir porque ya la diste, me dijo, cuando subí la encuesta y vino. La verdad que a mí esas cosas me ponen contenta. Que una cosita le sirva. Me acuerdo cuando vos dijiste tal cosa y eso me sirvió. Con eso ¿Sabés qué, Vero? Fuera de broma, vi muchos comentarios respecto de algún tips que pudiste tirar vos, algunos colegas más grandes o con más años, como Silvana, como yo, que, bueno, Hugo es la primera vez que lo veo, está en un estudio, olvídate, NBA. Se trabaja estás en el Instituto de Investigación, ¿no? Hugo, contanos qué haces con Slavin, que yo te envidio tanto. Déjalo hablar, Cachi, te lo pido por favor, deja hablar. Pero si no abrió el micrófono, Hugo. Sí, lo desconectó y lo amedrentaste. No. No quiero saber, déjame chusmear. Ahí va. No, estoy en el grupo de investigación con Pablo, en Pensamiento Crítico. Y bueno, del Instituto de Investigación de Docencia Santiago Nini, y bueno, desde ahí del centro participamos de todo lo que es el armado del área de investigación. Y no nos quieren venir a dar una charla a nosotros. Sí, lo vamos a lograr, ya lo vamos a tentar. No, lo que te decía, Vero, que vi muchos comentarios de gente de por ahí cosas que no lo van a encontrar en el libro y les va a llevar por ahí algunos años de práctica, de algunos tips que pudimos tirar algunos. Como vos dijiste hoy, no tengan miedo de escribir. A mí me pasó una vez, y lo hago cortito, que había dos leyes que para mí se podían complementar en un contravencional, puede ser el juzgado que no es el penal, el de un poquito más abajo, contra el delito correccional. Yo apelé por la municipalidad, mezclé dos leyes pensando que me iba a decir el juez, usted vaya a estudiar otra vez a la facultad, me hicieron un lugar y le dijeron a la municipalidad, anda a dormir. Y me animé a escribir. Yo siempre fui muy miedoso, mi socio, el doctor Marzullo puede decir, siempre fui muy miedoso en su momento para escribir, me animé y presenté la apelación y me hicieron lugar y mandaron a dormir a la municipalidad por una cosa. Lo vi al doctor Marzullo en el curso de contravencional anotándose. Sí, ahora está el doctor Marzullo, está, ¿cómo se llama? Como estaba mi hijo. ¿Aislado? Aislado con toda la familia porque salió a cenar, ¿viste? Ahora estoy esperando que pase el elemento para meter un cachetazo. Chicos, ustedes no saben lo que yo... Vieron que tengo más horas de Zoom que de vuelo, y realmente desde el 13 de marzo estoy sentadita acá en la computadora escuchando cosas que me interesan y cosas que les soy sincera, no, en lo más mínimo. Pero no saben todo lo que aprendí. Algunas cosas me quedaron. Dale, Roberto, volvamos a la liquidación que se me van los clientes. Volvamos a la 22250. ¿Dijiste la inconstitucionalidad de qué? ¿De la ley en sí o de algunos...? Una pavada. Mira, cuando a mí se me ocurrió plantear la inconstitucionalidad del decreto de la doble indemnización, me salieron a matar. Y después ahora todos dicen que es inconstitucional. No. Pero en el caso de esto. Miren, yo veo cada cosa que la gente se anima a escribir. A mí todas estas normas que vulneran el orden público laboral, al menos me parece que tendríamos que ponernos a estudiar por qué surgen, ¿no?
Si yo excluyo de la ley de contrato de trabajo el empleo público, ¿sí? Si lo excluyo, es porque el empleo público tiene mayor protección, desde los salarios hasta la estabilidad. Ahora, el empleo de la construcción no está excluido de la ley de contrato de trabajo. Dice empleo público, servicio doméstico, en lo que no se le aplique esta ley, y trabajador agrario. ¿Ustedes ven muchas mejoras para la construcción? Realmente, de lo poco o mucho que podemos saber. Yo no veo muchas mejoras para el trabajador de la construcción, ¿eh? Olvidémonos si estamos hablando del empleado o del empleador. En una ecuación equitativa de análisis de la ley. No cobra indemnización por antigüedad, tiene una indemnización garantizada en un mercado irregular. Yo la verdad que no sé. Y es bastante vieja la ley, no es nuevita. No sé, es del 80. No sé cuál fue la finalidad. Eso es lo que le quería decir, a los que hagan empleador, cuando va el demandado porque le reclama a alguien de la construcción, pregunten por formalismo, por responsabilidad profesional, tener la libreta, tener los recibos de sueldo, la respuesta de cuál va a ser, no. Si no, no te viene a ver. Si tiene todo, él sabe cómo tiene que hacerlo. Cuando te vino a ver, es porque tiene el agua hasta acá. Si no, pero tenés que cumplir con la obligación que decía Vero de preguntarle. ¿Hiciste el depósito en el fondo de desempleo? ¿Hiciste tal cosa? La respuesta siempre va a ser no, si no, no te vino a ver porque le dio la libretita, anda a cobrar, tapate hasta la cabeza y buenas noches. Es raro que, a ver, en el empleo, en el derecho laboral se ve mucho el trabajador que viene y te dice, mira, me quiero ir, ¿cómo hago? Y tengo 2 horas extra del 2004 que no me las pagó. Entonces, bueno, uno le inventa la negativa de tarea y la asignación y el adicional. Yo estoy contestando una demanda que no sé cómo, de una licencia por enfermedad inculpable, terminé en una profesional por psiquiatría. No sé, les juro que hoy la di vuelta de un lado para el otro y digo, ¿cómo llegó a esta indemnización este muchacho? No sé cómo llegó. Por eso le digo, la creatividad del profesional es increíble, lo que no quiere decir que tenga razón. A ver qué me pregunta Leonela, viendo el estatuto de hoy. De ser posible una charla sobre personal de navegación y profundizar sobre el seguro de la estrella. Dejo la sugerencia. Mira, que soy sincera, de navegación no tengo idea, pero la convoqué a la doctora Estela Maris Moscusa, que ya con ese nombre imaginarán que conoce el tema a la perfección. Lo dio en la asociación y nos prometió que nos iba a dar una charla para el fuera, así que ya comprometido está que lo va a hacer. Cuando termine la especialización de Derecho Laboral, que estamos un poquito complicados. Pero va a estar. ¿Qué querés pedir? Le dio miedo a hacer el pedido. A ver, ¿qué querés pedir, Leonela? Contanos. No, me refería a las 2 sugerencias de charla. Pensé que querías pedirle el seguro de la estrella. A ver, cualquier empleado en relación de dependencia puede ir hasta el seguro de la estrella con su recibo de sueldo porque no le va a aparecer ahí y ver si su empleador está aportando y no se va a enterar el empleador, ¿eh? Y les aseguro que la empresa hace un análisis costo-beneficio de cuántos conocen el seguro de la estrella y cuántos no, y en costo-beneficio le conviene no aportar al empleador. Es estadístico. Así como el que hace la previsión. A ver, el que sabe hacer las cosas mal es el que mejor las haría bien. Yo siempre le digo, usted quiere traer el trabajador en negro, genial, téngalo, pero haga una previsión, porque en algún momento todo eso que dejó de aportar lo va a tener que pagar. ¿Sí? ¿Esto es algo que se generalizó o ya no es tan común en la práctica? ¿Qué cosa, Jennifer? ¿Dónde estará Jennifer? Hola, ¿ahí me escuchás, Vero? Te escucho perfecto. Bien, no, la consulta era esta, que escuché muchas veces que el fondo de desempleo lo usan mucho para dar el aguinaldo, una forma de aguinaldo en diciembre, o sea, dar de baja al empleado en diciembre, enero, para que puedan cobrar ese fondo y después más adelante los vuelven a tomar. Le siguen debiendo el sueldo anual complementario, porque en ningún momento ningún rubro reemplazó el sueldo anual complementario. El trabajador del sector de la construcción, y esto es genial, me gusta tu pregunta, me parece sumamente interesante porque quizás se confundan la creencia popular. El trabajador del sector privado, sea servicio doméstico,
sea empleado de la construcción, cualquier trabajador en relación de dependencia con cualquier estatuto, Responde Isaac. tiene derecho al sueldo anual complementario. ¿Sí? Es un derecho irrenunciable, como todos los derechos laborales. El orden público laboral es irrenunciable. El orden público laboral es irrenunciable. Tenemos una gran discusión de qué pasa cuando hacen los acuerdos por el 30%, el 20%, el 5%, el 10% de lo que le corresponde. Ahí tenemos una discusión. Pero bueno, la realidad supera la ficción. Pero el sueldo anual complementario no está compensado en ningún artículo de la 22.250 ni en el régimen del servicio doméstico. Que lo utilicen vulnerando los derechos del trabajador y mintiéndole al trabajador es otra cosa. Ahora, ese trabajador que cesó puede solicitar su sueldo anual complementario en cualquier momento. Hay una realidad de práctica que está mal, que no corresponde, pero que se hace, que es hacer renunciar, por ejemplo, a los trabajadores de temporada todas las temporadas. ¿Para qué? Para vulnerar la obligación de volverlo a avisar, a convocar. ¿Está bien? No. ¿Es legal? No. ¿Es fácil de probar que me obligaron a renunciar? No. El vicio en la renuncia es lo más difícil de probar. ¿Se utiliza para vulnerar la ley? Sí. ¿Para qué? Para no tener la obligación de volver a tomarlo la temporada próxima. ¿Y qué se le dice al trabajador? Y el trabajador a veces le cree, por suerte hoy ya los trabajadores tienen más información, pero muchas veces le creen que no le pueden pagar la liquidación final si no renuncian porque el sistema de la FIP no se los permite. Mentira. Falso. ¿Sí? Eso no es verdad. Es probable, Jennifer, no sé, que le hagan creer a los trabajadores eso y que con eso cobran el aguinaldo, pero no es verdad. El fondo de cese laboral lo único que compensa es la indemnización por antigüedad y el preaviso. El trabajador en relación de dependencia para el sector de la construcción tiene derecho al cobro del SAC, sí. ¿Tiene derecho al cobro de la liquidación final? Sí, con todos los rubros que integran la liquidación final. E incluso tiene derecho al reclamo de la 24013 por falta de registración, independientemente de que cobre la multa graduable de los 30 a los 90 días, incrementada en 30 días más si no le dieron su libreta de trabajo y si no le hicieron el fondo de desempleo. Son cosas completamente distintas. Una cosa es no registrarlo y otra cosa es no pagarle la indemnización por antigüedad. El trabajador del sector de la construcción tiene las mismas, es más, si en su libreta de trabajo tuviera la libreta de trabajo, pero estuviera anotado 3 meses después, va a tener la protección del artículo 9 de la ley de 24013. ¿Sí? Si estuviera categorizado como albañil y fuera capataz, va a tener la protección de la 24013 y va a cobrar, además de la indemnización que le corresponda por el fondo de cese, transformado el fondo de cese a la obligación del empleador, más la sanción morigerable por el órgano jurisdiccional, más la multa por no haberle entregado la libreta de trabajo, va a tener además las multas correspondientes. ¿Al artículo 80? Sí, porque estamos hablando de otra cosa. ¿Yo le tengo que entregar al empleado de la construcción la certificación de haberes y servicios de ANSES? Sí. Y si no la entrego, ¿soy pasible de la multa del artículo 80? Sí. ¿Y qué es el equivalente a la multa del artículo 80? La mejor remuneración percibida por el trabajador multiplicado por 3. ¿Puedo reclamar el 132 bis a un empleador de la construcción por no haberme integrado los aportes y las contribuciones? Sí. Porque esa parte, el fondo de cese laboral es exclusivamente lo que reemplaza indemnización por antigüedad y el preaviso. Todo lo demás prospera. ¿Estamos? ¿Está claro? No tengo integrativo porque justamente no empieza a correr el preaviso desde el primer día siguiente a la comunicación del despido. ¿Sí? ¿Le tengo que pagar vacaciones? Sí. ¿Le tengo que pagar la indemnización sustitutiva de vacaciones si no las gozó? Sí. ¿Tiene derecho a la percepción de la indemnización por la falta de registración laboral o registración laboral deficiente? Sí. ¿Tiene derecho a la percepción de la indemnización por la falta de pago de las indemnizaciones en tiempo debido y el reclamo judicial de las mismas? Sí. La única diferencia en este estatuto es saber determinar bien quién es el empleador y a quién reclamo en concepto de qué, y además,
cómo calcular en el caso de que todo esto no ocurra. Fíjense que acá podríamos invocar, si fuéramos empleador, lo mismo que invocamos en las diferencias salariales. Yo tengo que calcular los 12 meses que trabajó con la remuneración real multiplicada por multiplicada por los 12 por el 12% por el 8%, y acaso sí, si están por el empleado, yo les sugeriría que no apliquen interés bancario y que soliciten la aplicación del interés por mora de sentencia. Porque el interés bancario no les va a sumar mucho, ¿sí? ¿Se entiende esto, chicos? ¿No? ¿Qué te pasó, Cachi? ¿Sí o no? Sí, qué feo lo del interés que estás diciendo, me estás matando el día. Igual. Ahí hay que ayudar también un poquito a los trabajadores. Vos sos muy proempleador. ¿Llenaron toda la planilla de asistencia? Bien. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda de esto? ¿No? ¿Nada? Bien. Bueno, nos vemos. Hoy no los veo en nada porque después está el posgrado. A Sol sí la veo en el posgrado. Lo que iba a decir hoy, que me dijiste después te dejo hablar, no me dejaste, ahora debía retar yo. Dale, Porque estás dale. enojada, te conozco, Vero, pero tantos años estás furiosa. Nada, Yo les aclaro algo, muchachos, Vero tiene preclusión procesal. Vos te decís, hoy no puedo asistir, el 1000 disculpas ya precluyó. La preclusión procesal es hasta donde no puedo asistir. El 1000 disculpas ya la hizo enojar. Ya está enojada de antes. Pero bueno, yo la conozco. No, cuando dijiste Estados Unidos Europa, que no tenemos, si mañana ponen el sistema de Estados Unidos, muchachos, busquemos otro laburo, porque en Estados Unidos la relación laboral no es contractual. Allá cuando viste que lo ves con la cajita que sale y le dice pasar por contaduría, te pagan los días trabajados, salvo que sea un despido discriminatorio, bla, 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 bla. Tenés 20 años de antigüedad, laburate y tapate hasta la cabeza. Hay otro tipo de equilibrio que daría para más largo para explicarlo. Yo estuve allá, hago otra cosa que es distinto a la otra Giovanero, que le encanta Disney y se va a Orlando. Yo he ido a otras ciudades y he charlado mucho porque aprovecho. Pero si llegan a mañana a decir... Les cuento una infidencia. Mi hermana es sindicalista y la primera vez que fue a Disney se le ocurrió hablar en un crucero con los trabajadores para que reclamaran los derechos laborales que para él no se lo estaban cumpliendo. Yo no sé cómo no lo tiraron por la borda del crucero. Todavía. Él me contando muy contento. Y yo digo, bueno, a mí me llamó, en Derecho Comparado, me llamó muchísimo la atención de los lugares, tampoco soy tan viajada, pero de los lugares que he tenido la oportunidad de viajar, para mí, esto me va a traer consecuencias tremendas. Miren, si lo retaron a Roberto con el todos y todas, no les explico las consecuencias que me va a traer esto. Para mí, el peor... no sé si decirlo. El peor país del mundo en cuanto a derechos laborales es Cuba. Yo cuando me llamó poderosamente la atención en cuanto a la falta de reconocimiento de los derechos laborales. No es una cuestión política, es práctica. Esto de formación familiar, cuando yo viajé, también era mucho más chica, ya me había recibido hace unos cuantos años, y se me ocurrió preguntar cómo era el régimen previsional, porque veía gente muy grande trabajando. Entonces, bueno, ellos me contaban, tienen un sistema bastante parecido a lo que eran nosotros las FJP. Algunos se me deben estar enojando, perdón, pero yo soy así. Tenían una visión de los derechos, la gente más grande, de los primeros años del proceso, y otra visión totalmente distinta, la gente más joven, ¿sí? Ellos tienen un reconocimiento bastante pobre del derecho laboral. Por eso les digo que nuestra ley de contrato de trabajo es increíble. La Convención Colectiva de Trabajo de Empleados de Comercio, que tuve la suerte de escuchar, no sé, Cachi, si estuviste en la charla de la asociación, tuve la suerte de escuchar a uno de los redactores de la Convención Colectiva de Trabajo y contó por qué es tan amplia y por qué hoy tienen tantos conflictos de encuadre. Realmente nuestra normativa de esos años es impecable. Después, bueno, fue deteriorándose por la respecto de Europa, déjame pasar dos anécdotas. Mi sobrina argentina, que vive allá hace muchos años,
un día consiguió otro trabajo, fue y renunció de un día para el otro y tuvo que pagar los 15 días de preaviso. Claro. Bueno, acá viste que eso no Como se les puede. trabajadora, ¿eh? Como trabajadora, ¿eh? Claro, Allá, acá la ley lo prevé. sí, por lo que dijiste ayer, ¿me entendés? Y en Alemania hubo hay un caso, después si lo encuentro, pero lo que pasa es que leyendo esas cosas chinas que me pongo a leer yo, de uno que lo echaron con causa porque había llegado creo que 4 veces tarde en un año, y en el fallo lo que le dijeron, usted no tiene ganas de trabajar, y no le hicieron lugar a la demanda. Pero Claro. eso sí, tenés prohibición de despido. Fue en Gotemburgo, pero tenés prohibición de despedir sin causa, ¿eh? A cara de perro. Ahora, llegaste tarde 4 veces en un año, el alemán como este, vos no te gusta laburar, sos vago, chau, voy la demanda. Sí, tal cual. Así que acá es bastante... Yo les digo, chicos, defendamos nuestro derecho laboral porque cada vez se está deteriorando más y si bien es cierto que necesita alguna reforma a la ley de contrato de trabajo, lo que necesitamos es más control. Después, de a poquito, se ha deteriorado. A mí esta ley, la del empleado de la construcción, la verdad que me da mucha pena. No entiendo por qué un empleado de la construcción cobra tan poco. Entiendo que la ley se hace a través de la renovación del personal y que sería materialmente imposible que un constructor le pagara a un albañil cada vez que cambia de obra, por esto que yo les comentaba. Pero bueno, quizás no deberían integrar el mercado laboral, pero reconocer esto es como más complicado. Bueno, chicos. Gracias, Vero. Martín, seguí viniendo. Martín, yo te protejo. Sotelo, quédate tranquilo. Hoy estaba... Todos los que estuvieron hoy, gracias por la paciencia. Gracias, Vero. Gracias, Solcito, por la planilla. No, gracias por lo que has enseñado, muy bueno, todo. Gracias, Roberto. Nos vemos. Ahí está en la alcahuete. No podía irse sin la alcahuetear. No se puede Doctor Chevihofer, encuadre a su esposa dentro de la pared específica, pues si no, no le va a planchar. No plancha nunca. nunca. Lo aprendimos ahora eso. Escuchen un aviso, el 9 de junio, que creo que si no me equivoco es miércoles, tenemos una charla interesantísima de 2 docentes de la UBA sobre despido discriminatorio. No se la pierdan. ¿Sí? Ya lo pasaron, tenemos el banner. Sí, pero igual se los voy a recordar. Y el sábado, los que estén con Emilia, los esperamos a la última clase de telegramas. ¿Sí? Chicos, buenas tardes para todos. Muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos. Gracias. Gracias. Adiós, adiós.